Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio, donde desgranamos los misterios, las emociones y, sobre todo, las bandas sonoras que hacen que cada capítulo sea inolvidable. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a resonar con muchos de ustedes, especialmente si han estado siguiendo con atención la saga de Kerem y Ande. Nos vamos a sumergir en una pregunta que estoy convencido, muchos se han hecho en algún momento: ¿qué canción te recuerda a Kerem al oír a Ande? Sí, lo sé, puede sonar un poco abstracto al principio, pero piénsenlo, esa conexión especial, esa chispa, esa melodía que se instala en tu mente cuando ves a uno interactuar con el otro. Vamos a explorar esas canciones que, de alguna manera, capturan la esencia de su relación, de sus momentos, de sus miradas. Así que si te gusta desgranar cada detalle de tus series favoritas y si crees que la música es un personaje más en estas historias, entonces este vídeo es para ti. Y antes de que nos metamos de lleno en esta aventura musical y emocional, te recuerdo que si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Aquí nos encanta compartir este tipo de análisis, traerles lo último del mundo de las series turcas, y sobre todo, crear una comunidad donde todos podamos debatir y disfrutar juntos. Dale a ese botón rojo y activa la campanita para que no te pierdas nada. Ahora sí, vamos a empezar a desempolvar nuestras memorias musicales y sentimentales para responder a esta pregunta tan interesante. Cuando pensamos en Kerem y Ande, ¿qué viene a nuestra mente? Para mí lo primero que surge es esa mezcla de tensión, de deseo reprimido, de momentos fugaces de ternura que se intercalan con conflictos y malentendidos. Es una relación que no es lineal, que tiene altibajos, que te mantiene al borde del asiento esperando a ver qué va a pasar después. Y la música, por supuesto, juega un papel crucial en todo esto. No solo acompaña las escenas, sino que las potencia, que nos hace sentir lo que los personajes están sintiendo, que nos sumerge aún más en su mundo. Pensemos en Kerem. ¿Cómo es él? Es un personaje complejo. A veces impulsivo, a veces vulnerable, con un corazón de oro escondido bajo una fachada un poco ruda. Tiene esa chispa de rebeldía, esa pasión que lo mueve, pero también tiene sus miedos y sus inseguridades. Y cuando está con Ande, toda esa dualidad se intensifica. Sus miradas se cruzan, hay una electricidad en el aire, y esas escenas, amigos, son las que se quedan grabadas en nuestra memoria. Y ahora, Ande. Ella también tiene su propia historia, sus propios fantasmas, su propia fortaleza. Es inteligente, decidida, y a veces parece inaccesible. Pero debajo de esa armadura, hay una sensibilidad que Kerem, de alguna manera, logra ver. Su conexión es profunda a pesar de los obstáculos que la vida, y a veces ellos mismos, les ponen en el camino. Entonces, ¿qué canción evoca a Kerem cuando pensamos en Ande, o viceversa? Es una pregunta que nos invita a la reflexión sobre la dinámica de su relación. Podríamos pensar en canciones que hablen de amor prohibido, de pasiones que arden a pesar de todo, o quizás de la dulzura inesperada que surge en medio de la tormenta. Una de las primeras canciones que se me vienen a la mente, y que creo que encapsula muy bien esa mezcla de deseo y cierta melancolía que a menudo rodea a Kerem cuando está cerca de Ande, podría ser algo con un ritmo un poco más pausado, pero con una letra que hable de esa atracción inevitable. Imaginen una balada con un piano melancólico de fondo, quizás una voz masculina con un toque de aspereza, cantando sobre la dificultad de resistirse a alguien que te atrae tanto, pero que al mismo tiempo te da miedo. Algo así como Si no te hubieras ido, de Marco Antonio Solís, pero con ese toque turco de intensidad y drama. No es una canción específicamente sobre ellos, claro, pero la esencia de una atracción que lo consume todo, de una lucha interna, de ese pensamiento recurrente de si no te hubiera conocido, ¿cómo sería mi vida ahora? Creo que resuena mucho con la montaña rusa emocional que viven Kerem y Ande. Otra línea musical que podríamos explorar es la de las canciones que transmiten esa sensación de peligro, de algo prohibido, de una atracción que va más allá de lo convencional. Pensemos en esas escenas donde se miran fijamente, donde el silencio es más elocuente que 1000 palabras. Una canción con un ritmo más marcado, quizás con un toque electrónico sutil, que transmita esa tensión sexual, esa anticipación. Algo así como un tema instrumental que se utiliza en las películas de suspense, pero con una melodía romántica subyacente. O si buscamos algo con letra, quizás una canción que hable de ese momento en que te das cuenta de que te estás enamorando de alguien que no deberías, de alguien que te complica la vida, pero que no puedes dejar ir. Crazy in Love de Beyoncé, pero en una versión más sutil y melancólica, con ese sentimiento de que te pierdes en esa persona, de que no puedes pensar en N.
Además. Pero no todo es tensión y drama, ¿verdad? También hay momentos de ternura, de vulnerabilidad, donde Kerem muestra su lado más suave y Ande, a su manera, también se derrite. En esos instantes, la música cambia, se vuelve más cálida, más esperanzadora. Pensemos en una canción con una melodía dulce, quizás con guitarra acústica o un violín que acaricia el alma. Una canción que hable de encontrar consuelo en los brazos del otro, de esa sensación de paz que solo se experimenta cuando estás con la persona que amas. Algo como Perfect de Ed Sheeran, pero nuevamente adaptado a ese estilo turco tan particular de transmitir emociones. Esa idea de encontrar tu lugar, de sentir que a pesar de todo lo que ha pasado, con esa persona todo está bien. Y si pensamos en el futuro, en esa esperanza que a veces asoma en sus miradas, en esa posibilidad de un final feliz, podríamos imaginar una canción que sea un himno a la resiliencia del amor. Una canción que diga que a pesar de las adversidades, el amor verdadero siempre encuentra su camino. Una canción que te haga sentir que si ellos pudieron superar todo eso, entonces hay esperanza para todos nosotros. Algo así como The Climb de Miley Cyrus, pero con esa épica dramática que caracteriza a las series turcas. Ese mensaje de que el camino es difícil, pero la recompensa vale la pena. Ahora, es importante recordar que estas son solo mis interpretaciones. La belleza de la música y de las relaciones es que cada uno lo vive y lo siente de manera diferente. Lo que a mí me puede recordar a Kerem y Ande, a ustedes les puede evocar otra cosa completamente distinta. Y eso es lo maravilloso de este tipo de debates. Es una invitación a explorar nuestras propias conexiones emocionales con las historias que nos cautivan. Podríamos también pensar en canciones que tengan un cierto aire de misterio, de secretos compartidos. Esa sensación de que entre Kerem y Ande hay un lenguaje no hablado, una comprensión mutua que va más allá de las palabras. Una canción con un tempo moderado, con instrumentos que creen una atmósfera envolvente, que te haga sentir que estás espiando un momento íntimo. Quizás algo con influencias de música árabe o balcánica, que le dé ese toque exótico y pasional que a menudo encontramos en las producciones turcas. Y no olvidemos el componente de la lucha. Kerem y Ande no solo luchan contra los demás, sino también contra sus propios demonios. Sus conflictos internos se reflejan en su relación. Una canción que hable de esa batalla interior, de la fuerza que se necesita para seguir adelante a pesar de todo, podría ser muy representativa. Algo con un ritmo enérgico, con una letra que inspire valentía y determinación. Además, el hecho de que ambos personajes hayan tenido trayectorias de vida complicadas, con pérdidas y decepciones, añade otra capa de complejidad a su conexión. Una canción que evoque esa sensación de haber pasado por mucho, de haber aprendido de los errores, y de encontrar en el otro un refugio, una persona que te entiende porque ha vivido cosas similares. Una balada emotiva, con una letra que hable de segundas oportunidades y de la fuerza que se encuentra en el apoyo mutuo. Y si nos ponemos creativos, podríamos incluso imaginar una canción original para Kerem y Ande. ¿Cómo sonaría? Probablemente tendría esa dualidad que mencionamos al principio, momentos de calma y ternura, alternados con explosiones de pasión y drama. La melodía podría empezar suave e introspectiva, y luego ir creciendo, volviéndose más intensa y apasionada, para culminar en un clímax emocional. La letra podría hablar de cómo, a pesar de las diferencias, de los obstáculos, se han encontrado el uno al otro y no pueden imaginar un mundo sin el otro. Pensemos en los gestos. Un roce de manos, una mirada intensa, una sonrisa fugaz. Esos pequeños detalles que son tan importantes en su relación. ¿Qué canción encapsularía la emoción de esos momentos? Quizás una canción con un sonido delicado, casi etéreo, que transmita la fragilidad de esos instantes de conexión. Y si pensamos en la evolución de su relación, en cómo han ido creciendo y madurando juntos, la música también debería reflejar ese cambio. Empezar con algo más juvenil y apasionado, y evolucionar hacia algo más profundo y sincero. En definitiva, la pregunta de qué canción te recuerda a Kerem al oír a Ande, o viceversa, es una invitación a reflexionar sobre la química, la atracción y la complejidad de su relación. Es una oportunidad para revivir sus momentos más icónicos y para apreciar cómo la música es una herramienta poderosa para conectar con nuestras emociones. Y para cerrar esta parte de nuestro vídeo, quiero invitar a todos ustedes a que compartan en los comentarios. ¿Qué canción les viene a la mente cuando piensan en Kerem y Ande? ¿Qué melodía les ha acompañado en sus escenas favoritas?
Me encantaría leer sus sugerencias y ver qué resonancias tienen ustedes con esta pareja. La comunidad es lo más importante aquí y US opiniones enriquecen muchísimo nuestro contenido. Así que para resumir brevemente lo que hemos explorado hoy, hemos desglosado esa pregunta tan intrigante sobre qué canción podría evocar la conexión entre Kerem y Hande. Hemos hablado de cómo la música puede capturar la dualidad de sus personalidades, la intensidad de su atracción, los momentos de ternura, la lucha interna y la esperanza de un futuro juntos. Hemos explorado diferentes géneros y estilos musicales que podrían representar cada faceta de su compleja relación, desde baladas melancólicas hasta temas más apasionados y llenos de energía. Y lo más importante, hemos abierto este debate para que ustedes, nuestra increíble comunidad, también puedan compartir sus propias visiones y canciones. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este recorrido musical y emocional. Espero de corazón que este vídeo les haya gustado, que les haya hecho pensar y que les haya traído a la memoria esos momentos inolvidables de sus series turcas favoritas. Recuerden que sus comentarios son el motor de este canal, así que no duden en compartir sus pensamientos y sugerencias. Y si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta desgranar las series, hablar de personajes, de música y de todo lo que hace que estas historias nos cautiven, entonces no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de las series turcas, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.